Muchas gracias. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Muy agradecidos de poder acompañarles en esta mañana. Y también agradecido porque el pastor Germán, después de este lindo trabajo que han realizado en favor de los conquistadores, nos ha permitido predicar también. Muchas gracias, Germán, por eso. Y quisiera mencionar algunos aspectos generales para entrar al tema de esta mañana. Quisiera mencionar en realidad que la vida de cada uno de nosotros tiene relación con los tres grandes objetivos que se mencionaron. Me refiero que mencionó el hermano Marcelo en relación a los conquistadores: la testificación, la conservación y la formación. En este caso, testificación para ganar a otros, conservación para preparar a otros para la venida del Señor, y la formación de líderes en forma específica, como él lo mencionó. Y estos objetivos que tienen relación con los diferentes clubes de conquistadores, con el trabajo de conquistadores, debieran ser nuestros también. Y parto esta reflexión porque van a ver las palabras de Cristo Jesús allí en Mateo capítulo 19, versos 13 al 15. Mateo capítulo 19, versos 13 al 15. El Señor Jesús mencionó a los niños, pero les hizo un gran llamado a los adultos también. Y yo creo que todo el trabajo de los conquistadores que ustedes han realizado esta semana, que el pastor Germán, que le gusta muchísimo esta área, sin lugar a dudas ha apoyado, ha liderado, el trabajo que los clubes han realizado, también se relaciona con la vida de la iglesia en general. Y dice el capítulo 19 de Mateo, versos 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños. ¿Para qué? Para que pusiese las manos sobre ellos, pero también para que pudiese orar. Y dice el mismo verso 13 que los discípulos le reprendían. Le reprendían a aquellos padres que de alguna u otra manera querían llevar a sus hijos a los pies de Jesús para poder pedirle a Jesús que pusiese sus manos sobre ellos y pudiese orar. Y Jesús, entendiendo lo que estaba pasando, dice: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Voy a reflexionar en este texto, pero quiero terminar con el 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es decir, después de haber puesto sus manos sobre cada uno de los niños, después de haber orado por cada uno de los niños, dice que él siguió su camino. Voy a partir por el verso 13. Dice la palabra del Señor en este texto: entonces le fueron presentados unos niños. Aquí hay un concepto que en realidad nosotros generalmente pasamos por alto o simplemente no nos detenemos para considerarlo. Pero es muy valioso entender esta primera parte del verso 13,
porque dice que le fueron presentados unos niños. No da características específicas, no da características especiales el contexto bíblico, sino solamente dice que estos eran niños. Y podríamos detenernos aquí, pero yo solo voy a hacer un comentario. Los niños no pueden ser condicionados al ser presentados delante de Jesús dentro de un marco específico. ¿Qué quiero decir con esto? Unos niños en general fueron presentados delante de Jesús. El propósito era llevar a los niños a los pies de Jesús sin que los niños cumpliesen un número determinado de prerequisitos para poder recién llegar a la presencia de Jesús y pedir la bendición de Él. Estos niños eran niños, y disculpen la expresión, pero voy a decirlo de esta manera, eran niños comunes, eran niños que no cumplían un rol específico, es decir, eran niños que los padres sentían la necesidad de llevarlos a Jesús, pero no habían cumplido ningún requisito previo, como, por ejemplo, debían ser niños, entre comillas, buenos, debían ser niños que no metiesen bulla, como nosotros decimos, debían ser niños que se comportaran de acuerdo a un patrón que la familia tenía de la vida religiosa antes de ser llevados a la presencia de Dios, a la presencia de Jesús. No, no, eran niños comunes, es decir, eran niños que corrían, eran niños que, voy a decirlo, metían bulla. Eran niños que probablemente no obedecían todo lo que los padres le decían. Eran niños que no guardaban silencio, sino todo lo contrario. Eran niños que hacían desorden. Eran niños que se peleaban entre ellos. Eran niños que preferían, en lugar de estar quietitos en reposo, escuchando alguna palabra de orientación o algún mensaje, no, ellos preferían salir y jugar y no escuchar. Pero aquí lo valioso es lo siguiente: los padres sentían la necesidad de llevar a sus hijos a los pies de Cristo Jesús. El punto central aquí era que los padres sabían que no podían arropar a los hijos dentro de un marco filosófico, dentro de un marco de pensamiento, dentro de costumbres religiosas, y sabían que ellos no podían transformar las vidas de sus hijos, no podían llevar a sus hijos a ser nuevas criaturas. Conocían la necesidad, reconocían que no tenían otra alternativa sino solo llevar a sus hijos a los pies de Jesús. Y eso fue lo que hicieron. No se preocuparon de cómo estaban vestidos, si hablaban bien o hablaban mal, si corrían o estaban quietos. No, se preocuparon de un solo aspecto en la vida: llevar a sus hijos a los pies de Jesús. Y quiero enfatizar esto, mis queridos amigos o queridos hermanos.
Era necesario que estos padres pudiesen llevar a sus hijos a los pies de Cristo Jesús. Y voy a detenerme unos momentos aquí para hacer dos referencias. La primera, el Club de Conquistadores, nuestros queridos hermanos que trabajan todos los días, semanas, meses, años apoyando, liderando estos clubes de conquistadores, tienen claro, por lo que vi y escuché en los objetivos que tienen para sus clubes, tienen claro que ellos necesitan también llevar a esos niños que son parte del club a los pies de Cristo Jesús. Eso se resaltó. Miré, puse atención. Eso es lo importante en la obra del Club de Conquistadores, llevar a los niños a los pies de Cristo Jesús. Son unos niños, pero son importantes porque esos niños están siendo llevados a los pies de Cristo Jesús. Y el segundo aspecto que quiero resaltar acá al detenerme, como dije, es lo siguiente. Estos niños crecieron. Estos niños hicieron su propia vida, pero habían sido llevados a los pies de Cristo Jesús. Cristo Jesús no abandonó a esos niños que crecieron e hicieron su propia vida. No conocemos de ellos, no sabemos las circunstancias que les tocó vivir, pero quiero decir esto. Querido padre, querida madre, no importa en qué condición estén tus hijos. Si los llevaste a Cristo Jesús en la niñez, Cristo Jesús jamás va a olvidar el nombre, jamás va a olvidar las circunstancias en las cuales le llevaste a ese niño a sus pies. Y Cristo Jesús jamás va a olvidar la obra que necesita realizar Él, Dios mismo, el Espíritu Santo, siendo Dios, en el corazón de ese niño, de ese joven, de ese adulto que hizo su propia vida. Querido padre, querido amigo, querida madre, querida amiga, no te olvides nunca de llevar a tus hijos a los pies de Cristo Jesús. Esa es la tarea nuestra. Porque Jesús es el único que puede hacer la gran obra. Jesús es el único que puede transformar vidas. Es el único que puede dar vida. Muy querido hermano, hermana de iglesia, o quizás amigos que nos están escuchando o viendo, simplemente vive, experimenta el primer principio que aparece en estos textos. Lleva a los hijos a los pies de Jesús. Jesús se encargará de ellos, porque jamás los va a dejar o abandonar como jamás nos ha dejado o abandonado a nosotros. No, el Señor siempre va a estar haciendo su obra de misericordia en cada uno de nuestros hijos. Vuelvo al texto. Entonces le fueron presentados unos niños. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermosa la intención del original cuando habla de este texto. Pero dejemos allí. ¿Para qué lo llevaron? Para que pudiese poner las manos sobre ellos, para que pusiese las manos sobre ellos. Pero además, para orar por ellos.
aquí hay dos aspectos que también son sumamente importantes que nosotros reflexionemos en el contexto de los clubes de conquistadores y la hermosa tarea que ellos realizan. Miren, los padres tenían la intención, eso es lo que vale, eso es lo importante, ese es el principio. Yo voy a llevar a mis hijos a la presencia de Dios, voy a llevar a mis hijos a la presencia de Dios. ¿Pero para qué los voy a llevar? Los voy a llevar para que Dios los toque, para que Dios con su mano poderosa, que dio la vida al ser humano, que creó al ser humano, que trajo a la existencia al ser humano, los toque. Los voy a llevar a la presencia de Dios para que cada uno de ellos pueda ser tocado por la mano de Dios que obró el milagro de resucitar al hijo de una viuda, que era su único tesoro que ella tenía. Los llevamos a nuestros hijos para que Dios pueda tocar sus vidas y pueda darles vida, pueda darles vida. De eso habla el verso 14 que ya vamos a tocar. Queridos padres, los clubes de conquistadores están llevando a sus hijos a la presencia de Dios para que Dios los toque y les dé vida. Sí, les dé sanidad, les dé la dirección del Espíritu de Dios, les dé, no sé, el conocimiento para hacer una tarea, para ir a clase, vela por ellos jugando, etcétera, etcétera. Pero por sobre todo, los llevan a la presencia de Dios para que Dios les pueda dar vida, vida eterna. Y nosotros también, nunca olvidemos, debemos llevar a nuestros hijos, no importa si estos ya son adultos, debemos llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios para que los toque, para que los toque, para que obre el milagro de darles vida nueva, transformarlos, darles el gozo de la salvación, el gozo de la redención. Ahí está el gran objetivo de la testificación, para que el Señor obre el milagro de darles el amor por lo espiritual, para que entreguen sus vidas al Señor. Sí, para que Dios los toque. ¿Cuán significativo era esto para la gente cuando fue a la presencia de Jesús? Y además para orar, es decir, para interceder por ellos, interceder por ellos. Y no me estoy saliendo del texto, pero acuérdense que Jesús oró en Juan capítulo 14, versos 15 y 16, para poder llevar una petición al Padre. ¿Cuál era la petición? Que enviara el Espíritu Santo. Y en realidad, la oración de Jesús era una oración de intercesión para que el Padre pudiera obrar en el corazón, en lo más profundo de los hijos. Sí, pudiera cuidarlos físicamente, pudiera conducirles mentalmente y pudiera obrar en sus corazones espiritualmente. Pero la oración era para que todos los hijos pudieran llegar a ser salvos en Cristo Jesús, para que todos pudieran llegar a amar lo sagrado, para que todos pudieran llegar a honrar y a glorificar al Señor, al Dios de lo alto. La oración era para que todos los niños, y vuelvo al mismo pensamiento, no solo en el Club de Conquistadores, sino nuestros hijos, y por supuesto al ir creciendo, creciendo, creciendo y haciendo sus vidas, ellos pudieran entregarse a Dios, a Cristo Jesús, a la obra del Espíritu en su totalidad, para que ellos pudiesen llegar también a disfrutar de la vida, una vez más, disfrutar de la vida eterna. Verso 14. Después de la discusión que se
vio ahí en ese momento, Jesús tenía claro por qué los padres llevaban a sus hijos a sus pies, para tocarles, para orar por ellos, tenía claro todo esto. Y no usó la misma estrategia que usaron los discípulos de reprender a esos padres y a esos niños. No. Claro, si tenía el concepto bien definido en su mente y sabía que los estaban llevando para ser tocados y para orar, para que el Espíritu de Dios pudiera obrar en sus corazones la conversión, entonces Jesús no podía usar la misma estrategia, ponerse a discutir con los discípulos. Y Jesús simplemente dice, dejad a los niños venir a mí. Hermanos, si hay algo que llena mi corazón, es esto. Son estas palabras de Jesús. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Voy a partir al revés con el texto. Nosotros siempre mencionamos que este texto hace referencia a que nosotros con humildad de corazón debemos entregar nuestras vidas a Dios para poder llegar al reino de los cielos. Yo estoy de acuerdo. Pero veamos el texto. Partamos por la primera parte. Jesús es quien dice, dejad a los niños venir a mí. Este aspecto requiere una intencionalidad en el corazón de los padres. Y permítanme, no sé si estoy bien, pero hablarle al hermano Marcelo que presentó todo este video y toda esta parte de los conquistadores, lo mismo al pastor. Muy apreciados padres, hermano Marcelo, pastor, todos los que de alguna u otra forma estamos involucrados en la predicación del Evangelio. Nunca olvidemos que la tarea más grande que Dios nos ha dejado es llevar a los niños a los pies de Jesús. ¿Por qué el Señor dice, dejad a los niños venir a mí? A mí. ¿Por qué? Porque en realidad aquí hay un concepto que nosotros debemos tener claro también como Jesús lo tenía. Al no discutir con los discípulos y decir solamente, dejen que los niños vengan a mí, Jesús les estaba diciendo que Él era el único que podía obrar en el corazón de los niños, en el corazón de los jóvenes, los adultos, los mayores, los ancianos, etc. Hay uno solo que puede obrar en la vida para que nosotros podamos llegar a ser salvos en la gracia redentora de nuestro Señor Jesús. Hay uno solo, solo Cristo Jesús. Juan 8:12 dice que en realidad Él es la luz, pero también a Él tenemos que levantarlo. ¿Por qué levantar la cruz del Calvario? ¿Por qué el Espíritu Santo en Juan 15 tenía que dar testimonio de Jesús? Porque Jesús es el único que puede salvar. Él es el único que puede compartir de su gracia, de su misericordia, de sus méritos. Hermanos, es el único que puede compartir sus méritos para que en Él nosotros podamos ser salvos. Los niños necesitaban ir a los pies de Jesús, porque los niños querían ser salvos igual. Y todos nosotros necesitamos ir a la presencia de Jesús para ser salvos, porque Él es el único que obró en favor nuestro. Descendió, vivió entre nosotros, murió, resucitó, ascendió, hoy intercede.
es el único que obra en favor de sus hijos momento tras momento. Por eso Él dice, dejad a los niños venid a mí, a Cristo, al Salvador, al que murió por nosotros, al que nos da la salvación, al que intercede mostrando sus manos perforadas, al que intercede por nosotros diciendo yo morí por fulano, por sutano, yo di mi vida por él y hoy lo declaro justo, no por sus obras, no por lo que él haya hecho, sino lo declaro justo en mis méritos, dice Jesús, Cristo Jesús. Por eso era importante que los niños pudiesen ir a Jesús, porque solo Jesús es el que puede darnos la salvación. Y el otro aspecto, no se lo impidáis. A veces nosotros, con nuestra poca fe, a veces por nuestra propia incredulidad, a veces por nuestros pecados, nuestras debilidades, somos obstáculos para que nuestros niños vayan a la presencia de Jesús. Nosotros también necesitamos ir a la presencia de Jesús para que esos obstáculos desaparezcan y se cumpla lo que dijo Jesús. No se lo impidáis. No se lo impidáis. ¿Y cómo termina el verso 14? Que dije que había de comenzar por la última parte y ya hice el comentario. Porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Sí, los humildes de corazón, y lo dicen las bienaventuranzas, estarán en la presencia del Señor, claro, en el reino de los cielos, es verdad. Pero, ¿quiénes son los que van a estar en el reino de los cielos? Todos aquellos que hayan ido a la presencia de Jesús. Ese es el gran mensaje del verso 14, porque se relaciona con la primera parte del texto. Es decir, podemos todos nosotros, pueden nuestros hijos, pueden los muchachitos que comparten el club de conquistadores, los líderes, nosotros dos como pastores, etcétera, nuestra familia, todos nosotros podemos entrar al reino de los cielos, claro que sí, pero no olvidemos la primera parte del texto, que ¿cómo comenzaba? ¿Cómo comenzaba? Comenzaba diciendo, dejad a los niños venir ¿a quién? A mí. Por lo tanto, ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los que no impidan esa obra. ¿Qué obra? La de ir a la presencia de Jesús, la de estar con Jesús, la de poder vivir en la presencia redentora de Jesús. Esa presencia que transforma vidas, que da un nuevo nacimiento, que nos hace olvidar y vencer la vida vieja, la vida antigua. Esa presencia que nos da el gozo, la alegría de poder vivir gozándonos de las cosas espirituales en Cristo Jesús, amando las cosas espirituales. Cuando vayamos a Jesús, experimentemos esto, sin lugar a duda, en los méritos de Jesús, que ya lo mencioné, estaremos viviendo en el reino de los cielos. Y hermanos, el último aspecto. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Hermanos, esto es algo que toca el corazón nuestro. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué si es un texto tan conocido, un texto que no tiene ni siquiera un significado donde nosotros nos podamos detener? No, mis queridos, no. Es un texto maravilloso. Porque el verso 15 dice con toda claridad que Jesús hizo su obra en los muchachos. Jesús hizo su obra en los niños.
tratemos de ponernos en el lugar de un líder de conquistadores que está llevando los niños al Señor Jesús. Pasa el tiempo, va pasando el tiempo. Y después que pasa el tiempo, el líder de conquistadores los ve crecer. Algunos se integran a la iglesia, algunos aman al Señor, lo aceptan como su salvador personal, otros no. Pero ese líder de conquistadores puede tener la certeza, primero que todo, que Jesús hizo su obra en los niños. Los padres, más allá de tener un club de conquistadores en la iglesia o no, que llevan sus hijos a Jesús, pueden verlos crecer. Pero no olviden, queridos padres, no olviden nunca que Jesús tocó a los niños, es decir, hizo la obra que él debía hacer en los niños. Los tocó para que ellos experimentaran la obra de transformación, de nuevo nacimiento, como lo dije. Tocó la vida y los corazones de ellos para que ellos pudiesen llegar a vivir bajo la presencia redentora de Cristo Jesús. Tocó a los niños, tocó a los niños. La obra de Jesús no es en vano. No es en vano. Jesús toca los corazones de los niños y tarde o temprano ellos volverán sus rostros a Jesús. Y si lo hicieron a temprana edad, bienvenido sea, mucho mejor. Pero lo importante del texto es que nos confirma, nos asegura que Jesús tocó a los niños. Eso es maravilloso, porque trae paz al corazón nuestro, trae paz al corazón nuestro. Jesús tocó a los niños. Y si Jesús tocó a los niños, aunque estos crezcan, se vuelvan adultos, jamás olvidarán que el Señor tocó sus corazones. Y termino diciendo, y se fue de allí, se fue de allí. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿es importante esto? Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús se fue después de haber hecho su obra por la cual había venido a este mundo. Eran niños, claro, pequeños también. Y como dije, niños que no se portaban muy bien, no estaban dentro de un marco religioso, etc. Pero Jesús hizo su obra en ellos, los aceptó. Los hijos pudieron presenciar a Jesús, ver a Jesús, entrar a la presencia de Jesús. Pudieron ser abrazados por Jesús. Conocieron el nombre de Jesús, conocieron el rostro de Jesús. Y luego fueron tocados por Jesús. Jesús oró por ellos, pidiendo la bendición espiritual, física y mental sobre ellos, sí. Pero luego se fue. No los dejó solos. Porque Jesús sabía perfectamente lo que le iba a declarar a los discípulos en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Especialmente en el verso 20. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Jesús hizo la obra que debía hacer en los hijos. Pero una vez que hizo la obra, se fue tranquilo, porque la había hecho. Y porque él sabía que la presencia de Dios mismo iba a estar con esos niños hasta el fin del mundo o hasta el fin de su existencia. Se fue en paz porque había venido a esos niños.
Y yo quiero, si me permite, querido amigo, yo quiero ocupar unos minutos más para decirles lo siguiente. Queridos líderes de conquistadores, no se cansen de llevar los niños a los pies de Jesús, porque Jesús hará su obra en ellos. Mi querido Pastor Germán, no te canses de llevar a los pies de Jesús a los niños, a los jóvenes, en el caso tuyo, a los adultos, a los viejitos. No te canses. Yo sé que estamos los dos, ya que hiciste una referencia a la edad. Yo sé que ya estamos cerca de la jubilación, Germán. Sí, pero no te canses. Porque cuando llevemos a todos los que debemos llevar a los pies de Jesús, Jesús hará su obra en ellos. Queridos líderes de conquistadores, no se cansen, no se cansen. Lleven a los niños a los pies de Jesús, porque Jesús hará su obra en ellos. Llevemos líderes, no les conozco, queridos ancianos o líderes de todas las iglesias del distrito. No les conozco así en forma personal, nombre por nombre, pero no se cansen de llevar a su grey, a sus iglesias, junto con el pastor, a los pies de Jesús, porque Jesús tocará la vida de cada uno de ellos. Y Jesús irá en paz porque hizo su obra de redención en nosotros. Esta obra es maravillosa. Estos textos son maravillosos. Confiemos en que el Señor hará su obra de salvarnos, de redimirnos y de darnos la vida eterna y el privilegio de vivir con Él por la eternidad en el reino de los cielos. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Muchísimas gracias, Pastor Bolívar. Realmente ha sido un gusto poder verlo, compartir con ustedes, pero también, por supuesto, escuchar este poderoso mensaje que el Señor ha traído para con nosotros.